límite que vive el Ingenio La Esperanza, ¿no? Hoy a las 18 horas se va a producir una asamblea donde todos los empleados del Ingenio van a discutir la oferta que hizo el gobierno de la provincia de Jujuy. Una propuesta del gobierno que es dura en el sentido de que está la necesidad absoluta de reducir en un plano inmediato aproximadamente 500 personas de la plantilla del Ingenio. Se pretende empezar la zafra 2016 con una plantel aproximado de 800 personas. Para esto hay una reducción que se tiene que hacer de este orden, digamos. Para esto se propone 330 personas aproximadamente estarían en condiciones de jubilarse, a ellas se le hace algún tipo de ofrecimiento. Obtener la jubilación más 2 pagos de 60.000 pesos al inicio y al final, una vez que está otorgada la jubilación. La otra opción que tiene es la jubilación más un lote y un plan Mejor Vivir también para que puedan empezar a edificar su vivienda como una forma también de que las 330 personas estas accedan a retirarse a través del beneficio jubilatorio. Por otro lado, se plantea una desvinculación de otro grupo grande de gente que tiene 2 opciones también. Una es una indemnización al 50%, estamos hablando de la gente a la cual no tiene la edad de jubilarse, no está en condiciones, se propone desvincularla, indemnizándola con el 50% del valor, pero a su vez también dándole un contrato en alguna de las fincas, ¿no es cierto?, que tiene el Estado, que podrían acceder a trabajos similares a los que realiza y empezar con algún tipo de emprendimiento. Una de las opciones. La otra opción es, ¿no es cierto?, el 50% de la indemnización, más un lote y más un plan Mejor Vivir de una forma también de que tenga vivienda. Y después hay una tercera opción, que es la que existe siempre, que es la indemnización de ley, digamos, ¿no es cierto? O sea, si no vetaba el presidente, bueno, sería doble en este caso, pero bueno, al haber veto, es la indemnización normal que da la ley. De los 800 empleados, ¿no es cierto?, que quedarían como para empezar la zafra 2016, son 500 que pertenecerían a planta permanente y unos 300 aproximadamente que entran dentro del marco de la planta transitoria. A estos 300, ¿no es cierto?, que dejarían de ser empleados a fin de año, también el Estado le está ofreciendo algún tipo, ¿no es cierto?, de reasignación de las plantas transitorias, porque una vez que esté en manos privadas, ¿qué podría pasar? Podría pasar que el nuevo dueño, ¿no es cierto?, del ingenio no termine citando la planta transitoria. Por eso el Estado sale de alguna manera a darle contención también a esta gente que quedaría en el marco de la planta transitoria. Acá hay una realidad donde se llega a una situación límite en el ingenio, pero hay también 13 años donde hubo de todo. Hubo mucha irresponsabilidad, hubo una situación de manejo realmente dispar y distinto, hubo un jubileo, un manejo muy poco transparente en muchos casos, ¿sí?, donde varias veces escuchamos decir, y el propio gobernador lo dijo la vez pasada, que hasta podría haber denuncias penales respecto del manejo que se hizo de los fondos que se asignaron. La realidad es que durante estos 13 años en el ingenio se inyectó muchísima plata y no se obtuvo prácticamente ningún tipo de situación beneficiosa para los empleados del ingenio. Los inversores que hubieron jamás pusieron un peso, ninguno arriesgó nada, siempre fue bajo la órbita del Estado. En esto creo que la política que se ha llevado a cabo desde el gobierno nacional y provincial no ha sido para nada beneficiosa porque no se han puesto jamás los puntos claros de donde se pretendía arribar. Los empresarios, dicho entre comillas, digamos, hicieron lo que quisieron, ¿sí?, usurparon del ingenio durante tanto tiempo y después se fueron sin pena ni gloria y sin asumir ningún tipo de responsabilidad. El Estado durante estos años ha sido tomado como una caja boba de poner plata permanentemente, anteponer una situación social complicada, y esto significaba que un Estado temeroso de los conflictos sociales de la zona ponía plata permanentemente, a límites insospechados. ¿Sí? El año pasado se habla de que a través de la UCAR se llegó a poner 200 millones de pesos. ¿Usted sabe cuántos empleados se fueron del Ingenio La Esperanza con todos estos aportes? Ninguno. Bueno, este es el tema que uno dice por ahí, el manejo que se hizo, ¿no? Cuando hablamos de irresponsabilidad en el manejo, también le estoy queriendo decir que, por ejemplo, en una empresa quebrada se dieron aumentos de sueldos superiores a la media que daban todos, hubo situaciones de privilegio, hubo administradores que se pagaron sueldos arriba de esto y esto llevó a que muchos también de las plantas de personal se pague. Hoy conversaba con gente del Ministerio de la Producción y me decía que, por ejemplo, el promedio salarial del Ingenio La Esperanza está en el orden de los 22.000 pesos.
el promedio salarial en el ingenio Ledesma o en el ingenio Río Grande La Mendieta está en el orden de los 17.000 pesos. Y uno dice, ¿pero cómo? Una empresa que está quebrada, ha ido pagando salarios arriba del límite normal, digamos, con empresas que están financieramente en buena situación, y es inentendible si no fuera a través de una irresponsabilidad en el manejo. Por eso hablamos de un manejo poco transparente, pero a su vez también en la necesidad de saber que había un Estado que salía al frente de todas estas situaciones, que ponía plata permanentemente y que sacaba, ¿no es cierto?, las cosas del fuego cuando se estaban quemando. Bueno, esto es lo que empieza hoy a dejar de suceder. Esto es lo que empieza hoy a complicarse y que lo coloca al ingenio La Esperanza en una situación límite. Hay sobrados ejemplos en el orden nacional de que el Estado nacional, y lo va a hacer lo mismo el Estado provincial, quieren poner freno a este tipo de situación. Dábamos el ejemplo el otro día de Cresta Roja. Hoy el presidente anunció el veto a la ley de despidos en la fábrica esta de Cresta Roja, que es la fábrica de pollo, que terminaron enviándola, ¿no es cierto?, al concurso de acreedores para exterminar los derechos y terminar la situación legal como corresponde. Está pasando algo parecido con la cooperativa lechera Sancor. El ingenio La Esperanza, por lo que uno puede ver, es el último año donde hay un Estado que va a seguir poniendo plata de la manera que lo viene poniendo. Por eso digo, es una negociación dura, complicada, donde sin duda que se pierden algunos derechos, donde hay que poner la cabeza muy pero muy fría, donde hay que tomar decisiones porque alguien tiene que ceder en esto. El ingenio La Esperanza, para decir las cosas claras, es un ingenio en quiebra. Si se termina decretando la quiebra, terminan perdiéndose absolutamente todos los derechos y terminan ganando muy poca gente con el tema. Entonces, la necesidad es que todos se corran un poquito del lugar donde están. Hay mucha intransigencia en los sectores de empleados. El gremio es el que menos le conviene, empieza a perder prácticamente 800 empleados que le hacían aporte, lo va a empezar a perder. Claro que no va a ayudar en esto. Bueno, todos estos tienen que tener una actitud absolutamente grandilocuente, todos ellos tienen que tener una actitud de altruismo, sentarse en el medio y buscar cuál es la solución menos traumática posible, pero también hay que entender de que para lograr algún tipo de solución en esto, alguien tiene que ceder, sin lugar a ninguna duda. Creo que lo ideal es que todos cedan un poco. El peor proceso sería el de la quiebra, donde ahí sí unos pocos van a tener que ceder casi todo y creo que es lo peor que nos puede pasar. También está claro, no se puede vivir en el ingenio La Esperanza con conflictos permanentes. Pasaron 13 años, ha llegado el momento de que esto tenga una solución. El gobierno de alguna manera ha dado a entender, hasta diciembre el tema tiene que estar solucionado.